I met Danid Tanovic 2.5, 3 years ago. He was in Los Angeles for a week, I think, doing meetings, and I met him and we talked, and I had seen No Man's Land, and I had loved it, like so many people had. And he gave me the script, and I loved it. I thought it was very moving, and I thought it would be an incredible challenge for an actor to inhabit that character, and that was it really. That's how it started. Pues nada, yo leí el guión, no sé qué mes sería del año, a lo mejor febrero o algo así, y al mes y medio, 2 meses, el director vino a Los Ángeles y vino a ofrecerme la película. A mí me encantó el guión cuando lo leí, pero bueno, se quedó la cosa ahí. Entonces, pues eso, al mes y medio, 2 meses, tuvimos una reunión, una mañana, y él me dijo, mira, la película te la quiero ofrecer directamente, tú eres Elena, y quiero oír de ti, que te gusta el proyecto y que quieres estar aquí. Así que ya está. Y nada, tuvimos 10 minutos hablando, o media hora como mucho, y nada, no, la verdad que no pude decir que no, porque la película, el guión era precioso, y trabajar con él, ¿no? Que además es un director que casi a ciegas podrías trabajar con él. Yeah, I play a man called Mark Walsh, who is a war photographer. Comes from Dublin, has spent 10 years of his life traveling the world at various stages and being involved in various conflict zones around the world. And he's somebody that kind of believes that he can compartmentalize, that he can keep separate what he does in these parts of the world with the life that he lives at home. And essentially, the war is brought home to him in a very personal way through the loss of a friend, and only through that kind of experience that is very close to home can he, or does he, connect with the amount of pain and trauma that he has deeply suppressed within him through the years of all that he has seen and all that he has witnessed. Pues es una historia de guerra, que habla de la guerra, que la guerra es un poco el telón de fondo, pero para mí es también una historia de amor y una historia de comprensión, ¿no? y de familia, y cómo a través del amor uno se puede salvar de cualquier bajada a los infiernos. O sea, que yo creo que un poco va de todo eso, aunque desde luego es una película de guerra. I mean, the film is tough. It's not a very optimistic film. So to do it, it wasn't a barrel of laughs. It wasn't the most fun I've had, but it was a challenge, and sometimes that's all you ask for, Mi papel es Elena Morales, es una mujer que trabaja ayudando a encontrar refugiados de la guerra, que está casada con este reportero de guerra, que es Mark. Y bueno, todo comienza cuando, mi historia comienza, el personaje de Elena, cuando él llega a casa y llega totalmente ausente. Llega, pero como si no llegara, porque llega totalmente físicamente destruido y sobre todo mentalmente, pues eso, horrible, ¿no? Con lo cual empieza toda una búsqueda por parte de ella hasta saber qué le ha pasado a Mark allá, en la guerra, en Kurdistán. Yeah, same, it's great. I mean, Danid has a very personal experience, a personal relationship with war, with conflict. He lived through Sarajevo being under siege. He was there. So he has a very, very personal relationship with war, and he understands as much as anyone can understand the chaos and the kind of lawless environment that is inherent in war. He understands it, at a very deep level. So he was an incredible guide, through this. He tenido la suerte de trabajar con gente maravillosa. Tanto el director, una persona que sabe lo que quiere, fácil, directo, muy ameno, muy rápido, o sea, muy bien, como con los actores, como con Christopher Lee, que es que ese señor entra por la puerta y ya es perfecto todo y maravilloso, no tiene que hacer nada, ¿no? Y Colin Farrell, que es una persona que se ha comprometido con el personaje de una manera brutal,
que ha llegado todos los días mirando y viviendo, ¿no? en el set lo que le estaba pasando a Marc, y eso pues cuando tienes todos esos elementos es que es muy fácil, te dejas llevar y ya está.